Em, ya. Bueno, nos presentamos, mi nombre es Magdalena y junto a Gabriela estamos desempeñando labores en el área de formación en competencias del SEACS y hoy les ofrecemos el primer taller del ciclo de talleres 2021 que ofrece el SEACS y nuestra clase de hoy se trata de la planificación para el aprendizaje. Bueno, me sumo a las palabras de Magdalena, les doy la bienvenida a todos. Aquí todavía va ingresando gente, así que también aprovecho de darles las bienvenidas a este primer taller que se va a hacer 2021 del SEACS. ¿Cuáles son los contenidos de este taller? Vamos a abordar lo que es la planificación estratégica. ¿Cuáles son estos niveles de planificación? ¿Cuál es más acorde a lo que nosotros estamos necesitando? ¿Cómo planificar estratégicamente? También abordamos el tema de las metas de logro y los objetivos de aprendizaje para las sesiones de estudio. Y por último, también queremos abordar el tema de la organización de la sesión de estudio. Para esto lo queremos invitar a una actividad en la plataforma Padlet, para que en conjunto vamos construyendo conocimientos y nos vamos haciendo conscientes de lo que sabemos sobre el tema de la planificación académica y cómo nos estamos manejando. Queremos formular la siguiente pregunta: ¿para qué nos planificamos? ¿Cuál es el fin de todo esto? Si quieren pueden escanear el código QR que está acá con su celular y se les va a abrir inmediatamente la plataforma Padlet. Si no, les voy a dejar el link por el chat para que puedan ingresar. Enseguida. Ahí va. Ahí está el link. La idea es que todos podamos entrar. Si alguno tiene algún problema, nos avisa para irlo solucionando. Cuando estemos todos, podemos comenzar a interactuar con esta pizarra interactiva que nos deja mediante esta herramienta que está abajo, que es un más. Ahí abajo hay un más. Y ahí podemos ir dejando notitas sobre esta pregunta. ¿Para qué nos planificamos? Acá, como decía Gabriela, tienen un más y no sé, bueno, ahí empiezan a aparecer las primeras notitas. Ustedes ponen el más, se les va a aparecer lo que les sale acá y para guardarla la descliquean solamente. Exactamente. Ahí empiezan a aparecer las primeras notitas de para qué planificamos. Dice para alcanzar a hacer todo lo que se quiera hacer en un día, organizar mejor los tiempos, para no morir en el intento, para aprovechar al máximo el tiempo, para llevar un orden de las cosas y así poder completarlas. Para manejar todos nuestros tiempos, para cumplir con todas nuestras labores, tanto académicas como personales. También eso es muy importante, no hay que dejar de lado las cosas personales por estar muy ensimismado en las labores académicas, sino que hay que tener un equilibrio ante todo, ante la vida. Exactamente. Para no colapsar, muy importante. Para lograr cumplir metas pequeñas. Claramente tenemos metas al corto plazo, al mediano, al largo plazo, y todas requieren una planificación previa para poder conseguirlas y así optimizar el tiempo.
Y para tener tiempo libre, por supuesto que sí, nuestra salud mental lo agradece. Es muy rico ver series, tener tiempo para jugar, para hablar con las amigas, para leer. Y para eso, para poder tener esos tiempos de recreo, es muy importante que sepamos jerarquizar las actividades que tenemos que hacer y darle, estimar el tiempo dependiendo de la dificultad de esta, y así poder tener este tiempo libre. Para hacernos de skincare también es importante. En el fondo, todas sus notas para poder planificarnos están relacionadas con poder hacer este equilibrio entre la vida académica y la vida personal, que como bien decía Gabriela, por la salud mental, es algo fundamental que, bueno, por el tema de esta pandemia, el trabajo se nos metió a la casa, entonces tenemos que saber compatibilizar entre labores, estudio y vida personal y familiar. Entonces, también, aunque parezca súper trivial un skincare, para uno puede ser importante, que si yo tenía una rutina de belleza todas las noches, poder seguir haciéndola es fundamental para mí. Entonces, no hay que menospreciar porque planificarse también implica compatibilizar las cosas personales que nos gustan. Bueno, creo que están todos. ¿Alguien falta o tuvo algún problema? Puede escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Bueno, como decía Magdalena, sin lugar a dudas, todos sus aportes nos llevan a la pregunta, o sea, responden a la pregunta para qué nos planificamos, ¿cierto? Todos tenemos distintas metas y distintos objetivos que alcanzar, tanto académicos como personales, que ninguno es más importante que el otro, por lo tanto es muy importante tener en conocimiento y en cuenta lo que nosotros le vamos a presentar hoy, para que lo puedan hacer de la mejor manera. Bueno, y acá, tomando también todas las respuestas de ustedes, acá traemos en concreto qué es la planificación y qué es la planificación estratégica. Planificar siempre es un proceso constante. Esto involucra una serie de elementos como mi tiempo disponible, los recursos, mis propios intereses y necesidades y mis objetivos a alcanzar. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Y también considerar que hay niveles de planificación. Yo tengo dos niveles, que es la macro planificación y la micro planificación. En este minuto vamos a empezar a hablar de la macro planificación. ¿Esto qué quiere decir? Esto corresponde a la planificación ya a largo plazo, mediano plazo o a corto plazo, que es anual, mensual, semanal o diariamente. Esto es la planificación horaria de las actividades académicas y extraacadémicas que yo voy a realizar. Y tienen como preguntas orientativas, por ejemplo, ¿cuántas actividades yo realizo actualmente durante la semana? ¿Cuáles de estas son compatibles con mis metas académicas? ¿Y cuáles de estas actividades puedo postergar o reorganizar para lograr complementarlas con mi nuevo rol de universitario? Entonces, si uno toma en consideración estas preguntas para poder hacer su macro planificación, estará haciendo una planificación mucho más efectiva que si es que no se planteara estas preguntas. Asimismo, tenemos, por ejemplo, estas metas de logro que son íntimamente relacionadas con la macroplanificación. ¿Y qué son las metas de logro? En realidad son objetivos que nos planteamos a largo plazo relacionadas con esta macroplanificación, y estas deben ser significativas, específicas, medibles, alcanzables y temporal.
¿Qué significa significativa? Esto hace referencia a que tengan un sentido para ti, que no sean metas que a lo mejor alguien me dijo que yo tenía que hacer, quizás lo podía hacer así. No, tiene que tener un significado para uno, que sea específica. Esto hace referencia a que no sean ambiguas, que no sean metas que si no me resulta eso, quizás yo con otro resultado también lo podría hacer. Si son metas específicas, concretas, que sea medible en el tiempo, que sea que yo pueda ir pauteando y tanteando si es que me resultó tal meta a corto plazo, puedo extenderla, Eso significa que sea medible, alcanzable, que sea real, que sea una meta concreta, que yo sabiendo que, por ejemplo, yo me planifiqué que a final del semestre voy a tener adquiridas ciertas competencias. Entonces no me puedo plantear que yo voy a adquirir las mismas competencias en 2 meses. A mitad de semestre voy a adquirir todas las competencias que habría adquirido en un semestre. Entonces eso significa que sea alcanzable y que sea temporal, que sea definida en un bloque de tiempo. Eso no quiere decir que las mismas competencias que yo pretendo adquirir o que tengo que adquirir en un semestre, las mismas las adquiera en un año o en 2 años, sino que sea en un bloque de tiempo definido, cosa que mis metas me motiven, me orienten a lograr la ejecución de las acciones. Por otro lado, también encontramos la microplanificación. Esta corresponde a la planificación de tu sesión de estudio propiamente tal. Para llevarla a cabo, para planificarla de una manera óptima, tienes que considerar los elementos claves que son, por ejemplo, identificar el contenido que vas a abordar en esa sesión programada. Este contenido debe ser específico para que no nos distraigamos con otros contenidos que no van a ser abordados en esa unidad o no nos va a servir para el certamen o examen que estamos preparando. Por otro lado, también tenemos que definir cuáles son los objetivos de aprendizaje específicos que se van a ir desarrollando mediante la sesión de estudio. Una vez que identificamos los objetivos de aprendizaje y las competencias que queremos adquirir mediante esta sesión de estudio, podemos identificar cuáles son las estrategias y las técnicas de estudio que sean más idóneas para llevarlas a cabo. Y por otro lado, y por último, poder evaluar estos aprendizajes, poder identificar la manera más correcta de poder evaluar estos objetivos de aprendizaje, si es que los alcancé o no, y poder hacer una reflexión y poder mejorar los puntos que estuvieron más débiles para una próxima sesión de estudio. Bueno, hablábamos de los objetivos de aprendizaje. Si bien en la macroplanificación están las metas de logro, en la microplanificación encontramos los objetivos de aprendizaje, que es lo que tú como estudiante deseas obtener de ese contenido. Para poder redactarlos, estos deben ser escritos de manera clara, es decir, que sean objetivos concretos, que no confundan, que te sirvan de guía para poder planificar esta sesión de estudio. Por otro lado, tienen que ser medibles, tienen que ser formulados de manera que tenga un resultado alcanzable, es decir, que tienen que ir identificada la competencia que quiero adquirir, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva más específicamente, así poder yo darme cuenta si al final de la sesión pude alcanzarlo o no. Y por último, deben ser reales. Como decía Magdalena, deben estar redactados acorde a mi necesidad, a mi contexto, a lo que yo necesito adquirir, y por lo tanto tienen que ser realistas. Si bien es lo ideal que sean ambiciosos, tienen que ser totalmente alcanzables para poder así ir haciéndome consciente de que voy avanzando en mi aprendizaje y controlo, por supuesto, que también bajan mis niveles de ansiedad y de estrés. Antes de seguir con la presentación, queríamos saber si hasta el minuto había alguna duda, si tienen alguna pregunta para poder seguir con el contenido y que no se queden perdidos ni atrás.
todo claro. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación. Sí. Bueno, como les decía, los objetivos de aprendizaje son redactados en base a habilidades del pensamiento que tú puedas identificar o que tú quieras adquirir en esa sesión de estudio. Estas habilidades del pensamiento están ordenadas de manera jerárquica, desde el orden inferior hasta un orden superior. El conocimiento, comprensión, aplicación son consideradas habilidades del pensamiento de orden inferior, mientras que el análisis, la síntesis y la evaluación son considerados como de orden superior. Esto quiere decir que cuando tú te enfrentas a un contenido nuevo, por ejemplo, tienes que comenzar con los primeros peldaños, que es conocerlo, comprenderlo, aplicarlo y así ir subiendo hasta llegar a la evaluación. Cuando hablábamos de poder redactar objetivos que sean realistas, también nos referíamos a que no te impusieras una meta que fuera, por ejemplo, en la primera sesión de estudio, evaluar, siendo que te está saltando todos los otros peldaños que son necesarios para poder alcanzar ese objetivo. Dentro de la habilidad del pensamiento encontramos algunas competencias que te van a servir para poder redactar estos objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, en el peldaño del conocimiento encontramos las competencias de describir, identificar, enumerar, seleccionar, definir y etiquetar. Siempre van escritos de manera infinitiva porque es la manera que después nos facilita la evaluación. Por ejemplo, si estamos recién enfrentándonos a un tema en específico, podríamos decir, identificar los factores que intervienen en la fertilidad del suelo, por ejemplo. Entonces, ahí estamos recién conociendo esta asignatura que perfectamente podría ser nuestro objetivo de aprendizaje para la primera sesión de estudio. Por otro lado, tenemos el siguiente peldaño dentro de la habilidad del pensamiento, que es la comprensión. Una vez que conozco, puedo comprender el tema. Acá tenemos estas competencias que son clasificar, citar, describir, discutir, explicar, generalizar, ejemplificar, exponer y resumir. Acá podemos ya no solamente identificarlos, sino que quizás podemos clasificar los factores que intervienen en la fertilidad del suelo. Por otro lado, tercer peldaño es el de aplicación. Una vez que conocemos, que comprendemos, podemos aplicar el conocimiento que estamos adquiriendo. Acá podemos usar, calcular, construir, determinar, relacionar, resolver, informar. Acá podemos usar, por ejemplo, si estamos siguiendo con el tema de la fertilidad del suelo, podemos determinar las causas que intervienen en la pérdida del suelo fértil, por ejemplo. Para poder llegar a aplicar, teníamos que, por supuesto, identificar los factores, poder categorizarlos y después podemos determinar cuáles son. Luego tenemos el análisis. Acá podemos discriminar, categorizar, distinguir, comprender, contrastar. Acá ya estamos haciendo nuestro este contenido, este conocimiento que estamos adquiriendo. Y acá podemos ya empezar a comparar, empezamos a diagramar a través de mapas mentales o la técnica que a ti te acomode más. Y el penúltimo peldaño es la síntesis. Acá ya estamos en las habilidades de orden superior, bueno, al igual que el análisis. Acá podemos crear, elaborar, hipotetizar, formular, reorganizar, construir o estructurar. Acá ya podemos nosotros comenzar a proponer, por ejemplo, en base a nuestro conocimiento. Acá podemos comenzar a, por ejemplo, los que están en medicina veterinaria pueden comenzar a hipotetizar diagnósticos en base a síntomas detectados, por ejemplo. Entonces, para poder hipotetizar esos diagnósticos ya tienes que saber cuáles son, por ejemplo, ya tienes que saber cuáles son los síntomas dependiendo de la enfermedad que estamos diagnosticando. Por lo tanto, ahí se va viendo que cada peldaño de esta pirámide es necesario y es fundamental. Y por último, llegamos a la evaluación, que es el último peldaño de nuestra pirámide. Y acá podemos valorar, concluir, criticar, interpretar, justificar, contrastar, decidir. Acá, por ejemplo, ya podríamos decidir el tratamiento más idóneo en cuanto a una enfermedad que hemos diagnosticado anteriormente.
Por lo tanto, quiero que quede claro que es muy importante que sus objetivos de aprendizaje sean realistas y vayan acorde a la competencia que quieren adquirir en esta sesión de estudio. Y mientras más van avanzando, este objetivo se va a ir complejizando y va a ir subiendo de habilidad del pensamiento, y así ustedes se van haciendo mucho más conscientes de su propio aprendizaje y de cómo van avanzando en este. Ahora pasamos a la organización y gestión del tiempo en la universidad. Uno, bueno, como decía Gabriela, también muy importante, me pareció pertinente poder recalcarlo, que el aprendizaje no va de 0 a 100, sino que es una construcción. Por eso partimos de estos peldaños más básicos y podemos seguir ascendiendo hasta la punta de la pirámide. Entonces, tenerlo siempre claro, el aprendizaje no va de 0 a 100, es un camino que uno tiene que recorrer de forma paulatina, ir adquiriendo conocimiento y competencia a lo largo de todo el semestre, por ejemplo, de todo el año y también de todo el largo de la carrera que uno estudia. Entonces, bueno, ahora en la organización y gestión del tiempo, uno tiene que administrar el tiempo de la mejor manera, de la manera más óptima, que es, para esto va a ayudar a lograr las metas, tener mejor desempeño en las actividades y tener más tiempo libre y sentirse menos estresado. Como ya habíamos hablado en las respuestas del Padlet, que uno en realidad se siente estresado porque no puede hacer las cosas que le gustaban, porque uno estando en la casa no puede desconectarse del trabajo, entonces administrar este tiempo, organizarlo, gestionarlo, para poder tener este tiempo libre y dedicarlo a nosotros mismos, a las cosas que nos gustan, nos hace sentirnos menos estresados. Por eso tenemos este diagrama de Eisenhower, que él lo divide en 4 cuadrantes, que es importante, no urgente, importante y urgente, en urgente pero no importante, y no importante y no urgente. En el primer cuadrante tenemos importante y no urgente, ahí tenemos el área de planificación, donde nosotros vamos a planificar porque es algo importante, pero no es de manera inmediata. También en el cuadrante superior derecho tenemos importante y urgente, y eso es una acción inmediata, algo que no se puede postergar, no se puede posponer, sino que requiere que nosotros tomemos el asunto de inmediato. En el otro cuadrante inferior derecho tenemos urgente pero no importante, es el área de delegar. Muchas veces uno como estudiante no puede delegar un trabajo que a lo mejor es urgente pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque uno está colaborando, trabajando en equipo, pero este cuadrante se refiere más bien a las cosas que uno puede hacer en su vida personal, quizás un trámite que es urgente hacer ese trámite, pero quizás no es tan importante porque tienes algo importante y urgente, que es estudiar para una prueba que tienes que rendir en 2 días más. Entonces, perder 1 o 2 sesiones de estudio por hacer este trámite, que lo podrías haber delegado, es lo que quiere decir este cuadrante. Tenemos el otro, que es el no importante y no urgente, que es el área de distracción, pero no entender la distracción como lo hablábamos antes, de tener tiempo libre, de poder distraerse, de poder desconectarse de la universidad o del trabajo, sino que es estas áreas, patio oscuro de la procrastinación. Entonces, queríamos saber qué cosas consideran que son no importantes y no urgentes, pero que sí le destinan tiempo. Entonces queríamos que abrieran un poco los micrófonos para que nos contaran qué cosas consideran que no son importantes y no son urgentes, pero aún así le dedican tiempo. O el chat también. También pueden por el chat y ahí leemos sus respuestas. Ver TikTok. Claro, las redes sociales, bueno, hay muchos estudios al respecto, quitan mucho tiempo del día. Uno pasa mucho tiempo en las redes sociales y claramente hay que saber administrarlas. Jugar en el PC, también hay que jugar en el Play,
también pasan las horas, pero volando uno no se da cuenta. Y Seguir ver durmiendo, TikTok quizás. también. Considero que TikTok es algo muy extraño porque uno está viendo un video y ya pasaron 3 horas. Ver series, dibujar, Creo que alguien dormir. habló. Ah, sí, yo. Como seguir durmiendo. Que a mí me pasa que digo, pucha, que está rica la cama y pierdo toda la mañana, aunque dormí bien toda la noche, me acosté temprano y todo, pero sigo durmiendo hasta las 12 del día. Entonces, como que, no sé, dormir igual Sí, es algo para el próximo. sí, de todas maneras. Sí, ver Romané. Sí, un clásico. Sí. Apoyo Igual lo yo de era chica dormir. cuando lo dieron la primera vez y igual me acuerdo. No la he visto de nuevo, me gustaría verla de nuevo. Igual era muy chica cuando la dieron. Apoyo lo de dormir. ¿Y en qué punto ustedes creen que estos pasan a ser unas barreras para el aprendizaje o obstáculos para poder conseguir un buen rendimiento académico sin caer en la desesperación y el estrés? La pérdida de tiempo, como horas valiosas. Sí, por eso hablábamos que en realidad esta área de distracción no es de que rico, tengo tiempo libre porque me organicé de tal forma que cumplí con todas mis responsabilidades o planifiqué mi tiempo de tal manera que me permitió tener este minuto libre para ver una serie, sino que es, tengo muchas cosas que hacer, no me planifiqué, no sé cómo hacerlo, pero aún así voy a ver esta serie. Entonces entro en este patio oscuro, patio de juego oscuro, donde tengo esta atmósfera de culpa, de que a lo mejor debería estar haciendo otra cosa. Entonces, para evitar todas estas cosas, toda esta culpa que nos embarga cuando estamos haciendo algo que no deberíamos, porque tenemos algo que es importante y urgente, es porque tenemos que organizarnos y gestionar nuestro tiempo. En realidad, como decía, sentirse menos estresado, en realidad para esta época, en estos tiempos, es sumamente importante. Dice, no nos damos ni cuenta que pasan las horas. A mí se me hace súper difícil como pararme y ponerme a estudiar, por ejemplo. Sí, es que también, bueno, trata un poco de saber en qué horas yo estudio mejor, en qué hora estoy más concentrado, en conocerse cuál es el minuto en que yo voy a estudiar mejor. Entonces, claro, nosotras en este minuto, en este taller estamos abordando la planificación, pero igual la planificación implica en que yo tengo que hacer una serie de cosas para poder conocerme también y poder saber en qué horario yo estudio mejor. Por ejemplo, eh, si yo voy a estudiar de noche, planifico mi estudio de noche porque yo sé que estudio mejor de noche, porque las personas con quien yo hablo normalmente en el día están durmiendo, entonces ya no me interfieren tanto las redes sociales, hay menos ruido en mi casa, entonces me concentro mejor, pero que el estudiar de noche no sea una opción, la última opción no sea que porque pasé todo el día y me quedo la noche, porque también es un factor de estrés el no dormir y no sentirse descansado. Sí, por supuesto. Ahí María Jesús dijo, es que siento que tenemos clase todo el día y lo único que quiero es hacer otra cosa cuando termine. Sí, pasa mucho, sobre todo los que estudian de manera, como ustedes que estudian diurno, por ejemplo, y estudian, a veces son jornadas muy largas, muy extensas. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan destinar ciertas horas, por ejemplo, si tienen un certamen en 2 semanas más, no estudien la última semana, porque ahí van a tener que ocupar mucho tiempo para poder llegar bien preparados para ese certamen. Planificarse con harto tiempo de anticipación. Por ejemplo, 2 semanas antes y poder destinar bloques cortos, por ejemplo, bloques de 1 hora
para cierto tema, para cierto contenido específico. Por lo tanto, no vas a tener que ocupar toda la tarde después de tu jornada de clases. Vas a tener que ocupar una sola hora, un día, al otro día otra hora, y así vas a poder ir dosificando esta cantidad enorme de contenido que a veces hay que estudiar para los certámenes. Y es importante que dentro de esta matriz, lo que está acá en este cuadrante de, ¿puedes devolverte un poquito? En el cuadrante de importante y no urgente, que al final es el área de la planificación, que es en nuestro foco, que aquí acá se centren la mayoría de las actividades para que no lleguen a ser importantes y urgentes y requieran de tu atención y tu acción inmediata, lo que al final es lo que provoca los episodios de ansiedad. Bueno, y por último acá les queremos presentar en esta diapositiva todos los pasos que deben seguir para planificarse, obviamente siempre considerando que la planificación y cada proceso de estudio es individual, es único como cada persona que hay acá presente, por lo tanto acá solamente te damos una guía que te puede ayudar para poder identificar cuál es la manera que a ti más te acomoda de planificarte. Tenemos 5 pasos. Por ejemplo, en el paso 1 tenemos que definir qué estudiar. Acá nos podemos hacer unas preguntas para poder también ir conociéndonos e identificando qué es lo que más nos acomoda. Por ejemplo, ¿qué asignatura voy a estudiar? ¿Qué materia voy a abordar en esa sesión de estudio? ¿Y qué tipo de contenido voy a hacer? Por lo tanto, acá es fundamental lo que hablábamos anteriormente, que al momento de poder planificar esta sesión de estudio, que sea concreta y que sea acotada, para que no caigamos en distracciones y no perdamos el tiempo en eso. Por otro lado, en el paso 2, tenemos que definir los objetivos de aprendizaje, como habíamos visto anteriormente. Para esto, unas preguntas orientadoras pueden ser: ¿para qué tipo de evaluación voy a estudiar? ¿Por qué quiero estudiar esto? ¿Y qué aprendizaje quiero lograr con esta sesión de estudio? Acá, cuando me refiero a qué tipo de evaluación voy a estudiar, por ejemplo, si voy a estudiar solamente el primer certamen, que es de selección múltiple, que es más memorístico, puedo situarme en los primeros peldaños, por ejemplo, en conocimiento, en comprensión, pero si me presentan un análisis de caso, tengo que subir las habilidades del pensamiento, ir a las de orden superior para poder analizar, para poder hipotetizar, para poder sintetizar la información. Por eso es tan importante identificar para qué tipo de certamen me estoy preparando. En el paso 3 tenemos que definir cómo voy a lograr este objetivo. Una vez que ya identificamos la competencia que queremos abordar en esa sesión de estudio, tenemos que preguntarnos: ¿qué recursos voy a utilizar? ¿Qué estrategias y técnicas me van a ayudar a conseguirlo? ¿Y cómo voy a evaluar este objetivo? Siempre es muy importante poder organizar los recursos que voy a necesitar para esta sesión de estudio, para no tener que estarme parando a imprimir, buscando el libro que necesito, porque todo eso distrae y todo eso hace perder el tiempo y ir también, de cierta manera, alargando el tiempo de la sesión de estudios, y me doy cuenta que estudié toda la tarde y no tuve tiempo para ver el capítulo de Romané que quería. Y en el paso 4 tenemos que definir la temporalización. Acá tenemos que definir cuánto tiempo me va a demorar poder adquirir o poder alcanzar este objetivo. Si mi objetivo va a ser, se va a situar en las habilidades de orden inferior, por ejemplo, en la habilidad de aplicación, no puedo pretender que pueda aplicar el contenido en una sesión de 40 minutos. Quizás para mí requiero 3 sesiones para eso, 3 sesiones de 40 minutos, y así poder alcanzar este objetivo y no frustrarme y no pensar que no lo conseguí, que no pude hacerlo, sino que solamente administré mal el tiempo. Y por supuesto que también es importante definir el lugar donde vamos a estudiar. ¿Cuál es el más indicado para realizar mis sesiones? Y eso también se relaciona mucho no solo con el lugar físico donde me voy a situar a estudiar, sino también con lo que decía Magdalena, por ejemplo, en la etapa del día en que voy a estudiar.
Si en la noche mi casa está más silenciosa y puedo estudiar mejor, adelante, pero que sea organizado, que sea planificado. Si me quiero estudiar en la mañana porque estoy más despierto, porque me concentro mejor, mucho, mucho mejor. Antes de finalizar este taller, este encuentro, queríamos saber si tienen alguna duda, si hay algo que no les quedó claro para que lo volvamos a abordar. Queríamos saber cómo iban hasta ahora, cómo van con los contenidos. Yo por lo menos he entendido harto, como que el tema del macro y micro me sirvió harto como para orientar un poco la planificación, porque yo siempre hago como una lista ya, estudiar este ramo. Y después cuando me siento a estudiar ese ramo, me pongo a darme vueltas así como ya, pero ¿qué clase estudio primero? ¿Qué es lo que se me hace más fácil o más difícil? Y ahí me di como muchas vueltas, al final no estudio nada y solamente revisé, como que ordené el material. Y después lo dejo para mañana. Y así voy todo el rato. Entonces es como bien bueno que sean más específicos los objetivos. Claro, también lo que hablaba Gabriela de poder organizar el material, tampoco es una mala estrategia, pero quizás la estás ocupando de una forma que no es la adecuada, pero puedes organizar, planificarte, este día voy a organizar mis materias y voy a ver cuál es la que se me complejiza más para generar mis sesiones de estudio en relación a la complejidad del contenido. Entonces, tampoco es una mala estrategia un día tomarlo para poder organizar este contenido y luego voy y estudio directamente las materias que organicé. Tampoco es una mala estrategia, pero quizás, claro, la estás utilizando como de manera incompleta. Entonces, eso es lo que te recomendamos como ahora en relación a este taller, que puedas tomar estas materias según la curva de rendimiento y según la complejidad y organizarla. María Jesús pregunta, yo quería saber cuánto tiempo es bueno para estudiar, porque siempre me pasa entre ver la clase y hacer el apunte, como que me demoro más de una hora. No sé si le quieres contestar, Gaby. Sí, estaba tratando de enviar la infografía como material complementario. Bueno, siempre, bueno, lo ideal, por eso te decimos, acá siempre le estamos dando las pautas de generales, pero toda realidad es distinta. No hay que estudiar más de... Espérame, al tiro, Domi. No hay que estudiar más allá de 45 minutos, de 50 minutos, porque llega un momento en que nuestro cerebro ya no empieza a procesar. Ya hay un momento en que muchas veces nos ha pasado que nos ponemos a leer y nos damos cuenta, hoy, ¿sabes qué? Como que leí, pero en un momento dejé de entender. Y es tiempo que estamos perdiendo. Por lo tanto, es súper importante estudiar 45 minutos, 50 minutos, hacer una pausa. No es que no puedas seguir estudiando todo el día. Hacer una pausa, algún recreo neuronal que te saque de ahí, tomar agua, salir un poco de lo que estás haciendo y luego volver a concentrarte y abordando la sesión de estudio, quizás en el mismo objetivo de aprendizaje, pero mucho más focalizado y mucho más concentrado en lo que estás haciendo ahora. Hay también Domi, la técnica Pomodoro la recomiendan. Es más o menos lo que explicaba Gabriela de estos recreos, de estudiar 45 minutos, pero claro, la técnica habla un poco que hay que estudiar entre 20, 25 minutos, 30 máximo. Entonces, si es que uno puede hacerlo en 45, está bien. Si uno puede hacerlo en 15, está bien. Si uno puede hacerlo en 20, está bien. Entonces, creo que
comprometernos con una técnica en específico o hacer lo que recomiendan los estudios 100%, no es tan recomendable porque cada uno somos distintos y tenemos tiempos distintos. Entonces, claro, estos estudios se hacen con gente control y cosas así, que en realidad sacan un promedio. Entonces, si uno logra estudiar 45 minutos, toma un descanso de media hora y vuelve a otro estudio, también no es recomendable tampoco que vuelva al mismo estudio, sino que rote la materia. ¿Por qué? Porque el cerebro también lo que le gusta es la novedad, la curiosidad. Entonces, si uno está estudiando todo el día el mismo contenido, el cerebro después no procesa muy bien. Entonces, si es que uno va a estudiar bloques de 45 de media hora, con los recreos correspondientes, que rote la materia, que rote el contenido. Dentro de esos recreos, ¿qué cosas recomiendan hacer y qué cosas no? Gaby, ¿tienes alguna recomendación con respecto a esto? Bueno, siempre es primero hidratarse. Levantarse del escritorio cuando ya te sientes más cansado, han pasado 45 minutos viendo el mismo tema, salir de ahí, hidratarse y por supuesto no hacer ninguna actividad que te demande más tiempo del que tienes disponible o que tienes planificado dentro de este recreo. Por ejemplo, no es, si sabes que a ti por ejemplo, acá lo que hablaba también Magdalena, es súper importante el autoconocimiento, conocerse, saber qué es lo que a ti te favorece, qué es lo que te perjudica. Por lo tanto, si yo sé que me distrae mucho las redes sociales, si me distrae mucho el celular, no es recomendable que dentro de mi recreo neuronal ingrese a las redes sociales porque sé que me voy a quedar ahí, sé que me voy a quedar pegada jugando Play, o jugando en el PC. Por lo tanto, no son recomendadas las actividades que tú sabes que te demandan más tiempo y que tú sabes que te cuesta salir de ahí. Por lo tanto, eso es un punto que se debe tomar en cuenta al momento de planificarte. Sí, también como decía Gabriela, como para no caer en este cuadrante de no urgente y no importante y entrar en este patio oscuro de la procrastinación y quedarte ahí y decir, chuta, estudié 45 minutos, pero estuve 1 hora y media viendo redes sociales y ya se me atrasó un poco porque voy a terminar no con la luz del día, sino que pasada la hora que yo quería hacer las cosas. Entonces, tomar un poco de aire, hidratarse bien, estar afuera, estirarse un poco, salir de la silla. Entonces, eso activa un poco nuestros deseos de volver a querer y volver a sentarnos en el escritorio y poder estudiar. Ahí, no sé si tendrán alguna otra pregunta, alguna inquietud, algo que nos quieran comentar. Les quiero comentar que les vamos a hacer llegar un material complementario donde están todos estos pasos que están proyectados en este momento para poder planificar tu sesión de estudio acompañado con las preguntas que van a ir orientando todo este proceso. Eso estoy intentando enviarles. También antes de terminar este taller, les vamos a enviar una carpeta donde el SEACS tiene material para sus alumnos, entonces les vamos a compartir esta carpeta a través el link que va a enviar Gabriela junto con la infografía. También les queríamos pedir que contesten una encuesta de satisfacción, que también Gabriela les compartirá el link. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Ahí proyectados están los canales oficiales del SEACS. También dentro de la carpeta que les voy a mostrar ahora, que es la carpeta de
la carpeta de recursos, acá hay una carpeta que se llama Organización y Gestión del Tiempo. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, yo la veo. Ya, gracias. Acá, Organización y Gestión del Tiempo. Ustedes van aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, y aparece este. Entonces, si lo pinchan, no lo van a poder abrir, pero le ponen descargar. Y a mí me abrió, pero en... Bueno, no me abrió, es que es distinto Safari, pero lo voy a tratar de abrir en Chrome. Porque Safari... Ahí está el Drive, con el material que está mostrando Magdalena en este momento. Sí. En Drive abre mucho mejor. Entonces yo aprieto acá. Aprieto descargar. Y se debería abrir acá abajo. Entonces si yo lo pincho, es un enlace de YouTube donde aparece el webinar de planificación y organización del año pasado. Ahí aparece. Esto fue una cápsula que se hizo el año pasado a cargo de Luis Felipe. Entonces también es bueno que si quieren complementar el taller que vimos hoy, puedan acceder a este. Si hacen todos los pasos de descargar y después abrir, les va a abrir este link de YouTube, para que ustedes también lo puedan tener a la mano y revisar las veces que quieran. Mira, estamos teniendo problemas para poder enviar por el chat de acá de Zoom. La infografía no deja. Así que vamos a pedirle a SEACS que la suba en las plataformas de oficiales que están ahí proyectadas. El video que vieron recién también está en el canal de YouTube de SEACS, que lo buscan como Centro de Aprendizaje Campus Sur, UCH. Y está el Instagram, el Twitter, Facebook y también la página oficial de SEACS. Si no hay más dudas o comentarios con respecto al taller, nosotros ya lo damos por finalizado este encuentro. Esperamos en realidad que hayan interiorizado los contenidos, que hayan sido claros, que hayan sido familiares. Esperamos que si es que tienen dudas se puedan acercar, que puedan revisar el material que les dejamos y que planifiquen. Ese es como el mensaje que les queremos dejar. La planificación, si bien no es una herramienta mágica, sí les va a ayudar. Sí les va a ayudar a sobrellevar un poco este panorama que en realidad nos pilló de sorpresa a todos, pero ya llevamos 1 año y medio en esto, así que a no decaer. Y muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a SEACS que nos permite hacer esta intervención, y muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén bien. Usted igual. Gracias. Gracias.